Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriela Beltrán, soy egresada de UNEA Campus Alamar en la ciudad de Tijuana de la licenciatura en nutrición. Y esta tarde estamos aquí para presentar el tema competencias emocionales en el líder actual. Bien, pues hoy en día los profesionales tenemos muchos retos que nos llevan a desarrollar nuestras habilidades como líderes en la sociedad, tanto de forma personal como en las distintas industrias donde nos desarrollamos. Existen muchos retos como el manejo de conflictos, como la capacitación continua, el crecimiento que tenemos nosotros como profesionistas, y para todo esto existen diversas herramientas que debemos de desarrollar de forma correcta y adecuada, que nos ayudan y nos cobijan a la hora de ejercer dicho liderazgo, ya sea con la gente a nuestro alrededor, como la familia, compañeros de trabajo, subordinados, nuestro equipo, etcétera, etcétera. Existen herramientas como la comunicación efectiva, el ejercer un currículum vitae, hacerlo de forma correcta con los elementos adecuados para que a la hora de vender nuestra imagen, que al final del día es una venta, tengamos una ventaja competitiva frente a otros profesionales pues de nuestro mismo ramo y podamos resaltar para que seamos nosotros los elegidos de ejercer nuestra profesión. Y pues bueno, empecemos a desglosar los puntos más importantes del tema. En el caso de la imagen profesional, pues como se dice comúnmente, como te ven, te tratan. La imagen es muy importante porque es el primer vistazo que la gente tiene de nosotros, es nuestra carta de presentación. Entonces, en sí, conceptualizando la imagen profesional, digamos que es un conjunto de aptitudes, actitudes, características y comportamientos que nosotros como líderes tenemos y que la gente de forma externa percibe de nosotros. Es la imagen que los demás reciben de nosotros. ¿Ok? El líder debe de manejarse y demostrarse con congruencia, con respeto, con credibilidad, con autocrítica, entre otras características. Para manejar una imagen profesional adecuada, el líder cuenta con diversas herramientas. Unas de las más importantes son la comunicación efectiva y el comportamiento ejecutivo, que vamos a desglosar cada una. En el caso de la comunicación efectiva, tenemos que hacer que la información que nosotros manejemos al hablar sea clara, completa, concisa y adecuada. Los canales de comunicación que nosotros utilicemos deben de ser los correctos para que no haya situaciones técnicas que manchen o confundan el mensaje. La estructura del mensaje debe de ser clara y fuerte para evitar los mismos errores y que el mensaje se codifique y se entienda correctamente. Aquí en mi trabajo hay una herramienta muy útil que utilizamos que se llama comunicación de 3 vías. Es decir, cuando queremos comunicar un mensaje de punto A a punto B, el punto A o la persona que lo emite lo comunica, la persona que lo recibe lo repite para verificar que se haya entendido y la persona que lo originó acierta o corrige, ¿no? O sea, si sí se entendió, le da la pauta de que es correcto lo que se entendió y si no, se corrige. Esto para evitar pues errores en la comunicación y la verdad nos ha resultado muy útil. Por el lado del comportamiento ejecutivo, un líder tiene ciertas características o herramientas con las que puede jugar. Por ejemplo, la sonrisa es muy importante. Cuando uno llega a un lugar y que da esa primera impresión, ya sea al cliente o a compañeros de trabajo, una sonrisa pues te puede abrir muchas puertas si la muestras de forma, pues con más razón si es sincera, ¿no? Porque eso transmite un buen mensaje por parte de la persona. El contacto visual hacia las personas con las que estamos platicando o a nuestro alrededor es muy importante porque eso denota mucha seguridad.
El saludo de mano es también muy, muy importante, ya que además de que es una muestra de educación, si se hace de forma firme, sin ser agresivo, sin lastimar, eso inspira también confianza, inspira seguridad en el líder. La postura, no es lo mismo sentarse en el sillón de tu casa que estar en una junta o que estar con un cliente. Tu postura debe de ser rígida, debe de ser adecuada, pero no rígida. No se debe de ver tenso el líder. Sin embargo, sí debe demostrar una postura correcta y adecuada. Y el tono de voz es sumamente importante, porque eso nos lleva a... El tono de voz transmite muchas emociones, y ahí uno se da cuenta o podemos percibir si el líder en cuestión muestra nerviosismo, muestra seguridad, está bien preparado o no, y el tono de voz nos denota todo eso. Los CEOs en las empresas tienen características muy puntuales que también nos sirven, se han estudiado y es lo que se ha visto, ¿no? El CEO decide con rapidez y convicción. Tiene que tomar decisiones al vapor, tiene que hacerlas de forma rápida y las tiene que hacer con seguridad. Siempre existe el riesgo de que se equivoque, por supuesto, pero no por eso va a dejar de decidir, porque en sus manos, en esa decisión que él tome, el rumbo puede cambiar de la empresa o de la negociación que se esté haciendo. Tiene que mostrarse con confianza y con seguridad, porque eso va a brindarle y va a transmitir esa confianza a la gente alrededor, a su equipo de trabajo. Sobre todo cuando hay contratiempos, siempre habrá contratiempos, siempre. Entonces el líder tiene que estar preparado psicológicamente y a manejar sus emociones de tal manera que esos contratiempos no manchen o no nublen las decisiones que está tomando. Siempre debe de buscar los resultados adecuados para la empresa, para su equipo y obviamente para sí mismo. Y fomenta los equipos de trabajo. Un líder empuja a la gente a que crezca, fomenta capacitaciones, observa habilidades de la gente, y eso pues es muy bueno, ¿no? Porque tanto ayuda a que otros crezcan como él sigue aprendiendo de los demás. Bien, las habilidades de liderazgo. Vamos primero a definir qué es liderazgo. El liderazgo es un instrumento de dirección que incide en el desarrollo interior de las organizaciones. Es decir, es una herramienta, es un comportamiento, un conjunto de comportamientos que conllevan a una empresa a crecer, ¿sí? Gracias a las características de esa persona que liderea el equipo y la empresa. Es un guía, es una influencia y motiva a la gente para que juntos lleguen a las metas de la empresa o del equipo. El líder tiene principios. El autoconocimiento es muy importante. Él tiene que autoconocerse y saber cuáles son sus mayores habilidades y trabajar donde tenga áreas de oportunidad. El conocimiento técnico te va a dar también mucha seguridad. ¿Por qué? Porque si tú conoces en qué consiste tu trabajo, cuáles son las normativas que te rigen, cuál es la misión, la visión de la empresa, tu trabajo en sí de principio a fin, eso te brinda seguridad y tú transmites dicha seguridad y el conocimiento a tu equipo y a tu gente, y por lo tanto el trabajo pues fluye. La responsabilidad que tiene el líder es muy grande y tiene que estar consciente que tiene que acatar las consecuencias de sus decisiones, ya sea para bien o para mal. Las decisiones, como lo mencionaba con los CEOs, deben de realizarse de forma firme. La supervisión de las tareas para la gente a su alrededor. No puede asignar una tarea y desentenderse. Tiene que estar consciente que tiene que dar seguimiento de los resultados conforme se vaya avanzando en el trabajo de equipo. Tiene que ser congruente, no puedes exigir lo que no das. Por ejemplo, si tú le exiges a tu gente que llegue a trabajar a las 8 de la mañana, pero tú llegas a las 10, pues no hay congruencia de tu parte. Entonces, pues no estás demostrando con el ejemplo cómo se deben de hacer las cosas. Buscas el bienestar de los empleados. No es que seas papá, mamá, niñero de un empleado, simplemente tienes que estar consciente que las personas somos seres integrales
y muchas veces los conflictos o problemas emocionales, personales, familiares, no pueden quedar en casa y eso afecta el desempeño de la gente. Si tú como líder estás consciente de esas situaciones puntuales, brindas la confianza, hay comunicación con tu gente, la gente va a fluir, te va a contar y puedes ayudarlos a pasar o a sobrellevar X situación sin que afecte tu trabajo ni a tu equipo. Por ejemplo, actualmente la norma 035 nos habla de las competencias psicoemocionales dentro de las organizaciones laborales. Es de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y es incluso ahorita ya el estrés laboral pues se le está dando mucha importancia porque como dije, somos seres integrales y hay cosas que no se pueden separar. En un líder también lo ideal es que sea carismático o puede ser carismático, no es indispensable, pero eso ayuda mucho. Por ejemplo, hay líderes hay muchos ramos, ¿no? Pero hay ciertas empresas que manejan lo que son las ventas o el mercadeo en red, donde los líderes son muy carismáticos y son como imanes y llaman a la gente. Eso ayuda mucho cuando hay reuniones a motivar a su gente, a motivar a su equipo y generalmente se muestran sonrientes, alegres, con chispa y eso atrae. Y muchas veces el líder debe de aplicar la lateralidad. ¿Qué significa esto? Que en muchas ocasiones va a trabajar con gente de su mismo nivel de educación. No necesariamente es gente que tenga un menor grado de escolaridad. Puede ser gente que tenga la misma escolaridad que él y pues ahí es donde se tiene que trabajar en equipo de forma respetuosa por ambas partes. Hay diferentes tipos de líderes, ¿no? Está el líder dictatorial, que pues ahí impone a la fuerza sus ideas y no permite, no hay flexibilidad para que la gente dentro del equipo de trabajo decida o proponga alguna situación o algún punto. Perdón. Está el líder autocrático, que ahí el poder de decisión es parecido al dictatorial, pero ahí no necesariamente el poder lo tiene una sola persona, como es el caso del dictatorial, ahí puede ser un grupo de personas. Igual no hay mucha oportunidad por parte de la gente alrededor de tomar decisiones o de opinar, pero ahí no necesariamente está distribuido en una persona, sino en varias. Está el democrático, que pues desde mi punto de vista es el ideal, porque el líder democrático escucha a la gente a su alrededor y permite que otros tomen decisiones, opinen y las decisiones que se toman, aunque él sigue siendo el responsable, escucha a los demás y puede modificar incluso lo que él tenía pensado originalmente porque la gente aporta buenas ideas a su alrededor y él está consciente de eso. Está el liberal, donde el líder es pasivo, abandona completamente su poder, su manera, su forma de decidir y le da la capacidad completamente al equipo de trabajo. Y está el paternalista, que tiene pros y contras, motiva a su gente, si hacen algo bien, los recompensa, ya sea económicamente, con algún detalle. Eso sí motiva a la gente, pero también castiga a la gente cuando el resultado no es el esperado, ni el correcto, ni el que ellos estaban buscando. Entonces, pues se vuelve una especie de papá laboral y no siempre funciona de forma correcta. Bien, la inteligencia emocional en el líder. La inteligencia emocional es muy, muy, muy importante porque esto, desde mi punto de vista, es la columna vertebral, es la parte fundamental para que todo lo demás funcione. Tú puedes tener mucho conocimiento técnico, puedes ser muy responsable, puedes ejercer un tipo de liderazgo equilibrado, pero si tus emociones no las sabes controlar, todo se puede ir por la borda, tanto con tu gente como con alguna negociación o como con algún contrato, alguna situación con un cliente, se te puede ir de las manos por una emoción no controlada. ¿Okay? La inteligencia emocional en el líder consiste o se descompone en varios puntos. Por ejemplo, hay que tener conciencia propia. Hay que estar conscientes
de nuestras capacidades y nuestras limitaciones, ¿ok? Si yo, por ejemplo, ya sé que me detona tal o cual situación, voy a buscar trabajar en ello para que no me afecte en mi trabajo. Hay que autorregular las emociones. Una vez que sintamos una emoción que no nos beneficia para dicha negociación o para mi trabajo diario, necesito regularla y buscar el cómo regularla. Hay que motivarse, tanto automotivarse como motivar al equipo de trabajo. La empatía también es muy importante porque hay que ponerse en el lugar tanto de la gente que está en el equipo de trabajo como del cliente. Eso es fundamental a la hora de una negociación. Y las habilidades sociales. ¿Qué pasa? Que aunque a veces esto no se le puede tomar tanta importancia porque es algo aparentemente banal, es muy importante que un líder tenga una habilidad social, que tenga buen trato con la gente, que sepa cómo manejar quizás a un cliente fuera de la oficina, porque a veces los mejores tratos se logran fuera de la oficina, en una comida, en un bar, en un festejo, en una plática, y ahí sin querer, si tenemos buenas habilidades, podemos lograr muchas cosas. El empowerment es una variante muy, pues, que está mucho en boga últimamente, pero es muy buena, no entra dentro de los tipos de liderazgo, es como una fusión de varias cosas, porque es algo como más actualizado, más llevado, más aterrizado a lo que el líder y a lo que las organizaciones actualmente viven. El empowerment se compone, de 4 vertientes, 4 puntos muy importantes. 1, el poder no lo tiene él, sabe delegar, pero delega con autoridad y con responsabilidad. Motiva a su gente de tal manera que confíe en ellos y también les ayuda a que su autoestima, que se sientan valiosos dentro del equipo de trabajo, y también los recompensa de forma adecuada. Les da desarrollo, quiere decir que los impulsa a que se estén capacitando constantemente, tanto él, porque tiene que ejercer, jugar con el ejemplo propio, ¿no? O sea, no puede exigir lo que no da, él se sigue capacitando, él se sigue desarrollando, pero también impulsa a que su gente lo haga. Y pues el liderazgo per se es una necesidad, es algo que aplicando los 3 primeros puntos se da de forma natural y es una necesidad, no un lujo, es una necesidad real en todas las empresas. Y yo me atrevería a decir que no nada más en las empresas, sino en otros ámbitos de la vida. Bien, la negociación de conflictos, es imposible que no haya conflictos, siempre los va a haber. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y como seres humanos tenemos de forma natural muchas formas de pensar, va a haber choques, va a haber situaciones y ahí es donde el líder tiene que aplicar las herramientas, manejar sus emociones y aprender a resolver un conflicto para que el trabajo continúe, porque no se puede detener. ¿Qué es un conflicto? ¿Qué es una negociación de conflictos? Es una serie de procesos esenciales para tener una empresa sana. Si tú quieres tener tu empresa, tu entorno, si tú eres tu propia empresa, como sea, siempre va a haber un conflicto y tienes que aprender a aplicar estos procesos para que no pase a mayores. ¿Qué es en sí un conflicto? ¿Cuál es el concepto de conflicto? Son problemas, enfrentamientos o dificultades, posiciones opuestas, formas de pensar distintas que se van a dar en los diferentes puntos del equipo, de la organización o de la persona con los clientes. ¿Cuáles son los tipos de negociación que existen? La integradora, que es la ideal o la utópica, es donde todas las partes ganan. Ahí se llegan a acuerdos mutuos, quedan contentas las 2 partes o las partes, porque pueden ser más de 2, y todos salen ganando, es un ganar-ganar. La distributiva, ahí sí es un ganar-perder. Ahí una de las 2 partes pierde, porque, digámoslo por decirlo de alguna manera, se enfrentan e inevitablemente uno gana y otro pierde. No es el ideal, pero sucede muchas veces. La colaborativa, todas las partes tienen los mismos objetivos, entonces es mucho más, colaboran y es mucho más fácil
que lleguen a un acuerdo. La acomodativa, una parte acepta que perdió, se parece a la distributiva con la diferencia de que una de las partes acepta perder casi de forma voluntaria. ¿Para qué? Lo aplica como estrategia para tener una ventaja o algo a futuro, una compensación a futuro. ¿Por qué? Porque en este momento no me conviene quedar mal con el cliente, no me conviene quedar mal con mi jefe, no me conviene quedar mal con X o Y, pero esto me va a servir para evitarme problemas y más adelante le saco algún provecho. Y las multipares, esta es la más compleja porque aquí se dan situaciones colectivas, es como cuando un grupo de personas grande demanda a una empresa. O sea, aquí ya no es una persona, no son dos partes, son muchas partes y es muy difícil sobrellevarla, pero pues igual hay una resolución, ¿no? A veces de forma más externa, cuando hay una demanda, como ya dije, etcétera, etcétera. Y pues bien, la resolución del caso, se nos expuso un caso que tenemos que, hipotético obviamente, donde el contexto es que tenemos una cita con un cliente muy importante y el contrato que está en juego es de millones de pesos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué competencias vamos a aplicar? Y pues bueno, es muy importante que como líderes nos presentemos, o en este caso yo como líder me presente ante el cliente con seguridad y preparación. Tengo que conocer al cliente, tengo que saber qué hace, qué quiere, cuáles son sus necesidades, tengo que conocer la parte técnica del contrato. De entrada, yo tengo que conocer el contrato de pe a pa, todas las cláusulas, todas las implicaciones, para que cuando yo llegue con el cliente, él vea que yo conozco el contrato y podamos, pues obviamente, platicar del mismo y negociar. Entonces, si yo ya manejo la parte técnica, eso de entrada, yo ya llego con el cliente con mucha seguridad. Como dije, conocer al cliente, saber qué quiere, sus necesidades, sus objetivos, él me está brindando, él quiere mi apoyo, él como cliente quiere que yo lo ayude o que supla una necesidad, entonces tengo que conocer qué quiere. La imagen es muy importante, como ya se mencionó, si yo de entrada llego con una imagen pulcra, limpia, zapatos limpios, ropa adecuada, maquillaje adecuado, peinada, con una imagen redonda, eso va a ayudar, eso me va a dar mucha seguridad y al cliente le va a dar como esa buena carta de presentación de mi parte. Tengo que aplicar también las herramientas ejecutivas, claro está, una buena sonrisa, ver al cliente directamente a los ojos, saludarlo de mano sin ser agresiva, sin lastimarlo, pero saludarlo con gusto, que el cliente vea que yo estoy ahí por gusto. Eso va a generar rapport y eso va a abrir el canal de comunicación y la negociación. Y pues obviamente la comunicación efectiva. Como cliente, mi obligación es yo escucharlo a él de entrada. Tengo que escuchar mucho más de lo que hablo. ¿Por qué? Porque él es el cliente, yo lo escucho, yo soy quien cubra su necesidad y tengo que escucharlo para entenderlo. Obviamente va a llegar un punto donde yo también quizás tenga una duda, quizás quiera complementar algo, busco el punto adecuado en la conversación, donde ya después de darle el tiempo adecuado a él, entro yo y hago las preguntas necesarias para aclarar cualquier duda y cualquier situación y que no haya malos entendidos. Tengo que estar consciente que ojalá, ¿no? Que lleguemos con dicho cliente, con X persona, cuando necesitemos generar, en este caso, ¿no? Que es un contrato, pero se puede dar en cualquier empresa. Ojalá que lleguemos de punto A a punto B sin conflictos, pero no necesariamente. Quizás cuando yo llegue, el cliente no le guste algo de lo que yo dije, quiere cambiar una cláusula, no sé, puede haber situaciones que conflictúen el plan que yo tenía pensado aplicar con dicho cliente para ganar el contrato. Por ende, no necesariamente vamos a ir de punto A a punto B, quizás haya situaciones que me hagan tambalear y pues tengo que tener la congruencia
y la inteligencia emocional para manejarlas. Tengo que tener, como dije, compostura y dominio de mis emociones. Tengo que aprender a persuadir con elegancia al cliente. No es convencerlo o rogarle, es demostrarle con elegancia que yo soy su mejor opción. Tengo que mostrarle mis ventajas competitivas porque seguramente el cliente ya comparó con otras opciones. Hay muchas opciones en el mercado y pues ¿por qué se va a ir conmigo? ¿Por qué me va a elegir a mí? Yo se lo tengo que demostrar y todas mis ventajas competitivas. Aquí es el punto para hacerlo. Y pues pienso que la negociación no termina aquí. La negociación se puede dar incluso o cerrar, terminar de cerrar, o si se cerró en el festejo, podemos hacerlo fuera de la oficina, fuera de esa conversación. Sellamos y cerramos, por ejemplo, como mencioné antes, en una comida, en una cena, obviamente con mesura, con respeto, pero se puede dar fuera de la oficina y ahí es donde se empieza a generar una relación de confianza y, ¿por qué no?, hasta una amistad, ¿no?, más adelante. Como conclusión, el liderazgo es una necesidad que se debe de aplicar en todas las empresas y todos los profesionales de cualquier índole, los profesionistas las debemos de aplicar y no nada más de forma profesional, valga la redundancia, sino en muchos escenarios, como en nuestra familia, como en situaciones personales. Siempre estamos vendiendo algo, vendiendo una idea, siempre somos líderes en algún punto. El manejo emocional, como dije, es la columna vertebral del líder. Si más sabemos manejar nuestras emociones, si no nos tomamos personal X o Y situación, podemos ser objetivos y tomar las mejores decisiones. Hay habilidades, todas estas habilidades que mencionamos, tristemente no se nos enseñan en la escuela, por lo menos no en niveles básicos. Pienso que debería desde enseñar liderazgo y enseñar herramientas, sobre todo la parte emocional, a niños desde primaria, secundaria, porque no tenemos esa educación en México y deberíamos de tenerla. Creo que es un punto de mejora, ¿no? El líder siempre va a tener mucho peso y responsabilidad. Es mucho peso lo que lleva en sus hombros. Es estresante y tiene que saber manejarlo y estar consciente de ello, ¿no? Se tiene que manejar con respeto, con congruencia y mejorar continuamente. Esto no se acaba nunca, el aprendizaje no se acaba y siempre hay herramientas, coacheo, gente que sabe más que yo en algún punto y de la que puedo aprender. También tengo que estar consciente y aplaudirme mi propio aprendizaje, mis experiencias, porque cada conflicto, cada situación, cada experiencia, ya sea buena o mala, me va a llevar a un aprendizaje y eso me va a hacer crecer, tanto en lo profesional como en lo personal. Hay que tener humildad para reconocer nuestros puntos de mejora y siempre poder seguir aprendiendo. En mi caso, como licenciada en nutrición, no se dan tantas negociaciones de este tipo por el tipo de licenciatura que es, pero sí se nos puede dar situaciones porque al final del día un hospital, una clínica donde ejerzamos nuestra labor, siempre va a haber un líder o nosotros ser el líder de dicho lugar y hay que manejar tanto con clientes, pacientes o con otros profesionales de la salud, que ahí puede haber mucho choque de ideas. Ahí es donde tenemos que aplicar todas las herramientas de liderazgo y pues buscar el crecimiento y el bien común de ellos y de la empresa y obviamente pues el nuestro. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.